Saludo con gusto para continuar en este análisis al profesor de Economía de la Facultad el profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, a Tonatiuh Martínez. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Como siempre, un saludo, qué gusto tenerte por acá de vuelta. Y bueno, para entrar al tema dentro de lo que estamos viendo, los esfuerzos que hacen las autoridades, empresarios, para darle, digamos, un control a la alta inflación y cómo se han disparado los precios, y desde la perspectiva de los sueldos y el empleo actual, teniendo en cuenta que no nos alcanza con los sueldos que tenemos y con el empleo, pues difícilmente se ven las empresas con esa intención de poder seguir abriendo más plazas. Un panorama muy complejo hablando de sueldos y empleo. Tonatiuh, bienvenido. Sí, muchas gracias, Gabriel. Es un panorama complicado en términos inflacionarios, como tú bien mencionas. El contexto internacional presiona bastante los alcances que la política pública pueda tener. Sin embargo, me parece muy importante que la iniciativa del Plan contra la Inflación y la Carestía se mantenga en términos de que son acciones necesarias que el gobierno está implementando tanto para atacar la estructura de costos y gastos de las empresas, como aminorar ciertos impactos en el precio de los energéticos para las familias. Entonces, me parece positivo que haya un plan, que haya negociación Claro. con el sector empresarial, y me parece muy importante también el anuncio que veremos a finales de este año, en diciembre, en términos del incremento al salario mínimo, que será una buena guía para que la negociación colectiva entre obreros, empleados y el sector empresarial se dé a inicios de enero y los salarios nominales se incrementen. Claro, claro. Ahora, y quedándonos con esto del plan, ya muchos especialistas lo empiezan a descalificar. Me parece todavía, digamos, adelantado ya empezar a descalificar que pueda funcionar. Tú desde tu perspectiva, este nuevo plan 2.0, como lo han llamado, un renovado con nuevas medidas, algunas, digamos, que también se les ha señalado, que me parece que ayer que escuchaba al secretario de Hacienda, Ramírez de la O, entendía esta parte que hablaba, bueno, ya somos maduros, ya somos adultos, creo que nos podemos poner de acuerdo sobre el tema de las revisiones sanitarias. Pero bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo lo estás observando este plan, este nuevo plan, este plan 2.0? Pues mira, como tú lo mencionas, es un plan 2.0. Tiene modificaciones al plan presentado en mayo de este año. Me parece muy importante validar la política pública dirigida a la estabilización del precio de los energéticos, tanto de combustibles como la energía eléctrica, que era un plan que, pues, de alguna forma, o un proyecto que manejó desde el inicio de su sexenio el presidente Andrés Manuel, y que ha dado muestras de contundencia en términos de efectividad. A diferencia de otros países, somos quienes menor inflación energética tienen, y Sí. eso se está pagando actualmente, se presenta en los criterios del presupuesto de la Federación presentado también recientemente. Pues se dice que en realidad todo el excedente petrolero que se está generando por el crecimiento de los precios, o que se tuvo un crecimiento importante de los precios del petróleo, está solventando el subsidio a las gasolinas y diésel. Entonces eso es muy importante, está siendo efectivo. ¿Qué está atacando ahorita, o qué es este plan 2.0? ¿De qué se está preocupando? Pues de tratar de aminorar la inflación alimentaria. La inflación alimentaria no ha podido ser domada de manera importante como sí lo fue la inflación energética. Entonces ponerle la apuesta o la mira a atacar la inflación alimentaria me parece muy importante. El acuerdo que se llegue o que se llegó con grandes empacadoras, comercializadoras de productos básicos que se comen todos los días en la mesa de los mexicanos, me parece muy relevante. Y yo creo que, como tú mencionas, el descalificar una propuesta de política pública que apenas está comenzando, y dado que ya vimos que sí fue efectivo en términos energéticos la anterior propuesta que realizó el equipo de Hacienda y el presidente, pues me parece bastante aventurado. Sí,
Coincido en esa parte, ya veremos y esperemos que funcione, por el final de cuentas, pues es mi bolsillo, el bolsillo tuyo, Tonatiuh, y el de la gente, al final de cuentas, de quienes estamos viendo los precios cada vez más al alza. Ahora, en este panorama de alza y de incrementos de los productos, los sueldos y el empleo, primero comentabas hace un momento que será interesante observar a finales de este año un posible incremento al salario mínimo. ¿Cómo se mete en esta fórmula un incremento en el salario mínimo? ¿Es positivo o, digamos, se puede encarecer todavía más el salario, Tonatiuh? Pues mira, es indispensable que la política de incrementos al salario se mantenga. Cuando el presidente Andrés Manuel tomó el poder a finales de 2018, inició lo que sería una política pública fundamental para este gobierno, una política laboral muy importante, en donde vemos tasas de crecimiento del salario mínimo del 15%, del 20%. Se espera y se estima que la de este año sea también de alrededor del 20%, la del salario mínimo. Y ojo, no quiere decir que todos los salarios vayan a subir a este mismo ritmo. Como tú sabes, el salario mínimo es una variable considerada pues como un piso que tiene que respetar el sector empresarial como base pues para otorgar a los trabajadores, pero le sirve al resto de los trabajadores para poder iniciar las negociaciones importantes que se tienen que dar en enero del siguiente año de incrementos salariales. Ahora, tenemos el factor inflacionario, que también es una variable que los sindicatos y los trabajadores toman en cuenta para cerrar los incrementos de los salarios cada año. La otra variable va a ser el salario mínimo, y en conjunto las dos van a generar un incentivo importante para que el cierre de las negociaciones implique un incremento en el salario real de los trabajadores. La política pública implementada a principios de año y que tuvo continuidad y ha tenido continuidad cada diciembre, nos ha impulsado de manera importante el salario contractual de la mayoría de los trabajadores. Entonces, sin lugar a dudas, va a mejorar y de hecho, sería la variable que contrarresta la inflación, la próxima negociación a la que lleguen los trabajadores, ¿no? Es muy importante. El último Ya. dato que publicó el Instituto Mexicano del Seguro Social decía que en términos nominales el salario habrá crecido 11.5% en agosto. Eso quiere decir que está creciendo sobre los valores inflacionarios y en términos reales está beneficiando a los trabajadores. Oye, Tonatiuh, ¿y cómo ves y observas, y sobre todo el impacto que pueda llegar a tener la informalidad, que pues eso es, digamos, el gran tropezón de la economía, que vino la pandemia, mucha gente perdió el empleo y se ha quedado en la informalidad desde entonces, y que muchos pues siguen en la informalidad, Tonatiuh? La informalidad es una característica muy desafortunada del camino y de las decisiones que tomamos como país desde, pues mira, te diría que se acentuó fuertemente a inicios de los 90, pero en realidad nuestro modelo Ujú. o nuestros modelos económicos nunca tuvieron la fortuna de luchar contra el fenómeno de la informalidad. En promedio, en América Latina, los países rondan una informalidad del 50%, que es la que tenemos en nuestro país, y es una Uf. de las cosas que no hemos podido deshacernos como países en vías de desarrollo, no hemos podido luchar de manera efectiva. Me parece muy importante una política que se recién emprendió por parte del gobierno, que son los famosos recicos, esta nueva figura que Mm. implementó el SAT para que las empresas puedan acercarse y iniciar este proceso de formalización, reduciendo la tasa impositiva de manera muy importante. Estamos hablando de que la tasa impositiva mínima es del 2.5% para estas nuevas figuras, hasta un 10%, dependiendo de los ingresos anuales. Y es una forma en como el gobierno está tratando de disminuir la informalidad, al menos de las empresas, para después que estas mismas incorporen a sus trabajadores, pues, a la formalidad, ¿no? Entonces, yo creo que el cáncer está ahí, pero el cáncer se está atacando de manera frontal. Me parece muy buen trabajo el que está haciendo Raquel Buenrostro al frente del Servicio de Administración Tributaria, y evidentemente también Rogelio Ramírez de la O, ¿no? Entonces, la informalidad es un cáncer, evidentemente, que tenemos en la región, pero que se está afrontando y es un problema estructural con el que se lucha y con lo que luchan los gobiernos todos los años.
Sí, totalmente. Tonatiuh, muchísimas gracias por esta charla y bueno, seguiremos atentos. Gracias, Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Un abrazo. Gracias, Gabriel. Hasta luego.